Para resolver esta ecuación tenemos que tener pendiente nuestros paréntesis. Y acordémonos que siempre se destruyen paréntesis. Esta expresión dice menos 6x al cubo y cuadrado menos 5x cuadrado y cuadrado más 2xy menos todo este paréntesis 4x cubo y cuadrado menos 6x cuadrado más 2xy. Lo que tenemos siempre que tener presente es que siempre que tengamos un paréntesis lo destruimos o lo eliminamos, que es lo mismo. Tengamos en cuenta que siempre que en una expresión que no hay signo, lo asumimos como positivo, en este caso es negativo. Si vamos a ver esta expresión, el signo de acá va a ser positivo, aquí. Bueno, entonces vamos a eliminar esto. Como este es positivo, cuando es positivo, ninguna de estas expresiones va a cambiar. Estas expresiones va a conservar su mismo signo, menos, menos, más. Y en esta expresión, para sumarla, este signo influye sobre cada una de estas expresiones, cambiándola. O sea, es decir, si este es negativo, todos estos cambian. Aquí va a ser negativo, este va a ser positivo y este negativo. O lo que es equivalente a decir más por menos, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Es decir, cambiamos esta expresión. Entonces vamos a resolverlo. Lo podemos resolver de muchas maneras. Acuérdense de que vamos a cancelar términos semejantes. Bueno, vamos a hacer esta expresión, la podemos hacer en forma lineal o uno sobre otro. Hay varias maneras muy rápidas cuando estemos haciendo un test, o simplemente podemos pasar una línea aquí y cambiamos los signos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos aquí esta expresión para eliminar este paréntesis, es decir, volver a escribir esta expresión, la volvemos a escribir acá, lo mismo, esta misma expresión, pero no nos va a cambiar ningún signo, porque este más no influye en ninguno de estos. Entonces volvemos a escribir nuestra expresión de la siguiente manera. Este menos 6x menos 6x al cubo y cuadrado menos 5x cuadrado y cuadrado más 2xy. Esta expresión la volví a escribir acá sin el paréntesis. Operacioné este signo que está aquí. No cambio de signo porque cuando está positivo acá, estos signos no cambian. Es lo mismo que decir más por menos, menos, más por menos, menos, más por más, más. No cambió. Pero en este caso vamos a eliminar este paréntesis y va a influir sobre cada una de estas expresiones. O sea que nos va a quedar con el signo cambiado. Este es positivo, entonces nos va a quedar menos. Si lo preferimos de hacerlo de esa manera, lo podemos hacer, pero tendremos que ubicar todos los términos semejantes debajo de su mismo término semejante. Me refiero a que si tenemos x cuadrado menos y cuadrado, lo eliminamos, 2xy con xy es con xy, es x cuadrado con x cuadrado. No podemos operacionar x cubo con y cuadrado con x cuadrado y cuadrado. Ahí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a eliminar este paréntesis. Entonces, más por menos nos da menos 4x cubo y cuadrado. Son las mismas expresiones. Aquí cambia este signo porque este influye sobre este, o lo que es lo mismo. Menos por menos está multiplicándose en los signos. Menos por menos da más y nos va a dar más 6. 6x cuadrado y cuadrado. Aquí menos por más da menos, menos por menos da más, menos por más da menos. Entonces nos vuelve a quedar esta expresión menos 2xy. Para no complicarnos la vida y colocar esta expresión aquí y luego esta adelante, pues simplemente la hacemos aquí mismo. Y vamos operacionando, entonces nos va a quedar término semejante.
¿Por qué es término semejante? Porque tienen la misma parte literal, las letras, y el mismo coeficiente. Por ejemplo, yo este 2xy no lo puedo operacionar con x cuadrado y cuadrado. Entonces, 2 más 2xy menos 2xy, pues ya sabemos que nos da 0, lo eliminamos. Como decir que 1 menos 1 es 0, o más 1 menos 1, 0. Bueno, aquí tenemos menos 5 más 6. Estamos sumando estas expresiones, recuerden, tienen la misma parte literal, pueden tener diferente coeficiente, diferente signo, lo podemos operacionar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tengan la misma parte literal, es decir, las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces tenemos que 6 menos 5 nos da 1, ¿no? O sea, una x cuadrado y cuadrado. O que es lo mismo decir menos 5 más 6, cuando estamos haciendo suma y resta y los signos son contrarios, restamos y dejamos el signo del número mayor. 5, el número mayor es 6, entonces aquí nos quedará positivo. Aquí ya sabemos que pues es 0, pero pues no hay necesidad de escribir 0, sino simplemente lo vamos a dejar así. Entonces este nos da 6, ¿cuántas x cuadradas? Y cuadradas, 1. Entonces eso nos va a dar que nos da una x cuadrado y cuadrado. Dijimos que nos daba 1. No escribimos el 1 porque ya lo obviamos. Cuando una expresión no tiene un signo, un coeficiente, es decir, un número acá, sabemos que es 1. Lo mismo que acá, ¿no? Cuando esta expresión no tiene un signo, sabemos que es positivo, que hay un signo positivo allí. Bueno, luego hacemos esta operación y nos va a dar menos 6 menos 4. Cuando tenemos suma y resta, la ley de los signos, que ya lo vimos anteriormente, cuando los signos son iguales, se suma y se deja un solo signo. Por ejemplo, si fuera más 6 más 4, pues nos daría más 10, o 10 simplemente, sin el signo acá. Como tienen también el mismo número, el mismo signo, sumamos, nos da 6 y 4, nos da 10. Dejamos un solo signo, que es el negativo, y con su misma parte literal. 10x cuadrado y cuadrado. Nuestra respuesta es menos 10x cuadrado más x cuadrado y cuadrado. Esta es nuestra respuesta. Algunas personas se confunden, pero pues lo vamos a hacer de esa manera. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero no lo vamos a hacer en forma de columna, sino en forma extendida, que es lo mismo. Entonces vamos a escribir este ejercicio. Algunas personas se confunden, pero para quienes son más hábiles, pues muy bueno. Vamos a hacerlo. Entonces ya sabemos, esta operación la escribimos aquí, la misma, quitando el paréntesis, porque aquí hay un signo más, no influye nada. Entonces nos va a quedar menos 6x cubo y cuadrado menos 5x cuadrado y cuadrado, esta expresión, más 2xy. Hemos eliminado el paréntesis, se dan cuenta, no nos cambiaron signos. Ahora vamos a hacer esta parte, pero vamos a eliminar el cuadrado. Nos va a dar la misma respuesta, son formas de hacerlo más rápido. Nos va a dar la misma respuesta, pero bueno, hay personas que se confunden, se les dificulta un poco más. Entonces es un tips para como se sienta más cómodo hacerlo. Bueno, entonces ya sabemos, ese signo negativo influye sobre cada una de estas expresiones cambiando el signo. Aquí recordemos es positivo, entonces lo vamos a escribir acá. Más por menos, entonces nos va a quedar menos 4x cubo y cuadrado.
o x a la 3 y cuadrado. Menos por menos da más, o influye que cambiamos, más 6x cuadrado y cuadrado. 6x cuadrado y cuadrado. Este signo influye sobre este, más por menos da menos 2 xy. Bueno, y ahora cancelamos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tengan la misma parte literal, es decir, la misma letra y el mismo coeficiente, que es lo mismo que hicimos de arriba hacia abajo, nos va a dar la misma respuesta. Entonces, vamos a empezar pues en este orden. Vamos a buscar cuáles tienen x cuadrado, perdón, x cubo, y cuadrado. Entonces, trazamos una rayita aquí para tenerlo en cuenta y no volverlo a operacionar. Es una manera de ser organizados para que no cometamos errores. Buscamos dónde está x cuadrado, por decir algo. Este es x cuadrado, y cuadrado. No lo podemos operacionar, no es un término semejante. Tenemos que buscar uno que sea x cubo con y cubo. X y y no nos funciona. X cubo, y cuadrado. Entonces es este. Entonces lo vamos a operacionar. ¿Cómo lo operacionamos? Como hicimos de arriba hacia abajo. Menos 6x cuadrado, menos 6x cubo y cuadrado menos 4x cubo y cuadrado, pues nos da como resultado menos 10 x cubo y cuadrado. Ahora, seguimos, ya esto no lo tenemos en cuenta, seguimos con el siguiente, que es donde esté x cuadrado y cuadrado. Entonces no nos funciona aquí porque no tiene el cuadrado acá, o el número 2 que se lee como cuadrado y cuadrado. Menos 5x cuadrado y cuadrado más 2xy, no lo podemos operacionar, queda lo mismo. Entonces buscamos otro. Aquí está x cuadrado y cuadrado. Este no, porque pues ya lo operacionamos. Entonces nos da, cuando vamos a sumar, ¿no? Menos 5 más 6. Acordémonos que cuando tienen signo contrario, restamos. Nos da, bueno, el del mayor al menor es 6 menos 5, nos da 1, o pues lo que decimos, menos 5 menos 6, nos da más 1, perdón. Entonces nos da más, ¿cuántas x cuadrado menos y cuadrado? Menos 5x cuadrado y cuadrado más 6x cuadrado y cuadrado nos da una x cuadrada y cuadrado. Entonces nos da x cuadrado y cuadrado. Y tenemos nuestra respuesta. Aquí tenemos esta cantidad, seguimos en este mismo orden, más 2xy menos 2xy. Son la misma expresión con signo contrario y son el mismo coeficiente, es 0. ¿Sí? Es como decir que usted tiene 1 menos 1, eso es igual a 0. O más menos unos signos diferentes igual cantidad de 0. Bueno, es algo sencillo, ¿no? Entonces hemos operacionado, bueno, aquí no olvidemos siempre pasar esto, cuando operacionemos esto y esto, si no tendremos que volver a repetir. Nos damos cuenta que todas nuestras líneas ya hemos hecho la operación, hemos cancelado términos semejantes. Y una vez más, otra manera de hacerlo es que obtuvimos nuestra respuesta, menos 10x cubo y cuadrado más x cuadrado y cuadrado. Este es un ejercicio de el TAX, bueno, que pues es una manera de responderlo. También, simplemente, para ahorrar tiempo, vamos a cancelar esto acá. Otra manera que ustedes van a ver que nos va a dar este resultado es operacionándolo de una vez. Aquí quitamos esta, es otra manera de hacerlo. Como era positivo no cambió ningún signo, pero
aquí, al quitar este paréntesis, o en algunos términos, algunas expresiones decimos que lo cambiamos, destruimos el paréntesis, aquí va a influir menos, más por menos nos da menos, menos por menos nos dio aquí más, y ese menos por más aquí nos da menos. Esto los cambiamos, menos. Bueno, y hemos destruido nuestro paréntesis. Entonces ya hacemos directamente, bueno, aquí es menos. Hemos hecho directamente la operación. Es otra manera de hacerlo. Esta más rápida, para que a ustedes pues les parezca más cómoda, y lo empezamos a cancelar. Ya sabemos que esta expresión con esta expresión nos da 0. No hay necesidad de escribir aquí más 0, ya se sabe que ahí no hay nada, 0 es nulo, no es nada. Más 5x menos 6x, ya sabemos, nos quedaron los términos semejantes, son 1x cuadrado y cuadrado. 6x y cuadrado menos x cuadrado y cuadrado, perdón, aquí es 4, ¿no? Nos da menos 10x cuadrado y cuadrado. Son varias maneras como ustedes se sientan más cómodos de elegirlo. En un test se busca resolver la manera más rápida. Pueden jugar haciéndolo a lo largo. La idea es familiarizarse con esos ejercicios, y pues en matemáticas hay muchas formas de hacerlo. Escogimos el camino más largo, el camino más corto. En un examen pues la idea es hacerlo de una forma corta.